Muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar en la temática de lípidos a cargo del profesor Luis Carlos Burgos. Adelante, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Listo, Natalia, muchas gracias, muy amable. Bueno, buenos días. Como dice la profesora Natalia, bolsas para baños y para cortinas. Bueno, bueno, Tranquilo, Natalia, profe, que estamos eh, en Colombia. sí es. Tenemos que poner nuestro sello. Desde Listo. Colombia para el mundo. Sí, claro. Adelante, profe. Buenos días. Entonces, como menciona la profesora, vamos a revisar primero la lipólisis y posteriormente la beta-oxidación. Primero la lipólisis. Lipólisis, pues etimológicamente rompimiento de lípidos. Es un proceso catabólico que se estimula cuando aumentan las necesidades energéticas del organismo. Por ejemplo, en un ayuno prolongado, en una actividad física prolongada, el organismo tiene que utilizar sus reservas de triglicéridos, que son reservas prácticamente ilimitadas y que nos sirven para proveer combustibles metabólicos cuando hay una demanda exagerada y cuando ya se ha superado la capacidad del glucógeno hepático para sostener, o del glucógeno pues en general para sostener las necesidades. Entonces, es un proceso de degradación de triglicéridos. La idea es convertir un triglicérido en glicerol y tres ácidos grasos. Los ácidos grasos, como alguna vez revisamos, son excelentes combustibles porque son sustancias muy reducidas, o sea, muy hidrogenadas, mucho más que los carbohidratos y que los aminoácidos. Tienen una relación hidrógeno-carbono mucho mayor que la glucosa o que cualquiera de los aminoácidos. O sea que son sustancias muy reducidas, muy hidrogenadas. Es una forma de carbono muy hidrogenada. Recuerden que alguna vez revisamos que esa forma de carbono tan hidrogenada es porque convierte a la sustancia en un excelente agente reductor. O sea que puede liberar electrones y si le ponemos un agente oxidante como el oxígeno, pues se realiza una combustión con la cual liberamos la energía que tiene el combustible y con eso es que sostenemos pues los procesos vitales. Entonces, cuando el organismo necesita esa forma de energía, entonces utiliza la grasa, utiliza los triglicéridos que están almacenados en las gotas de lípidos del tejido adiposo. Eso es un proceso que tiene un control hormonal. Las hormonas catabólicas, o sea, la adrenalina, el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, todas esas hormonas pueden promover la lipólisis. En cambio, la insulina, que es la enzima contrarreguladora principal, anula la lipólisis y promueve la lipogénesis, así como vimos hace 8 días. Entonces, el proceso tiene que ver con la movilización de esos triglicéridos. Alguna vez mencionamos que el almacenamiento de triglicéridos tiene una diferencia sustancial con el almacenamiento de glucógeno. El glucógeno es una molécula muy polar, entonces es muy hidratada. En cambio, los triglicéridos, que son grasas neutras, prácticamente es una forma de almacenamiento anhidra. Una gota de lípido metida en el citoplasma de un adipocito prácticamente es una estructura anhidra, no tiene agua en su interior. Es un acúmulo de lípidos que están empacados sin agua.
ocupando poco volumen, por eso es que se consideran un combustible de alto rendimiento energético y de poco volumen. Entonces, la movilización de los triglicéridos tiene que ver con esa gota de lípidos. Hasta hace pocos años se consideraba que eso era un almacenamiento pasivo, o sea que los lípidos se almacenaban y solamente eran simplemente un almacenamiento, pero recientemente se ha descubierto que esas gotas de lípidos tienen un metabolismo muy intenso. ¿Por qué? Porque no solamente participan en la hidrólisis de triglicéridos, sino que tienen que ver con síntesis de fosfolípidos, con procesos de señalización celular, etcétera. O sea, es un metabolismo muy dinámico, porque esa gota de lípidos está sometida a una renovación permanente dentro de la célula. O sea que no es solamente un depósito inerte de triglicéridos, no. Ese concepto ya se ha ido modificando porque se han descubierto varias proteínas que están sobre la gota de lípidos y que participan en procesos dinámicos de la célula. Y lo mismo, lo que se ha descrito es que esa gota de lípidos, que ahorita le llaman cuerpos lipídicos, entre otras cosas, precisamente porque se ha visto que esos acúmulos de lípidos que se suceden en el interior de la célula participan en muchos procesos dinámicos. Por eso ya se habla de cuerpos lipídicos. Esa gota de lípido está recubierta de unas proteínas que se llaman perilipinas. Fuera de eso, pues se han encontrado otras proteínas cuya función no está todavía muy clara. La función más clara es la función de las perilipinas. Las perilipinas son proteínas, se han descrito 5 perilipinas para la especie humana. Cada tejido exhibe pues o sintetiza alguna de ellas, pero las perilipinas entonces actúan como una cubierta, una protección de esa gota de lípido para evitar el acceso de las lipasas si no hay un estímulo que lo justifique. Entonces, en condiciones normales, esa gota de lípido está cubierta de perilipinas y esas perilipinas protegen la gota del ataque de lipasas que están presentes en el citoplasma de la célula. O sea que es un mecanismo de protección y también un mecanismo de regulación, porque la activación de las perilipinas es lo que promueve la lipólisis inicialmente. Ahora, ¿cómo se activan las perilipinas? Las perilipinas se activan por fosforilación. Y aquí es donde entra en juego la participación de las hormonas catabólicas. La adrenalina, el glucagón, las hormonas catabólicas, como todo el mundo sabe, pues son hormonas que activan activan un receptor de membrana. Ese receptor de membrana, una vez que la hormona interactúa con el receptor, activan la adenilciclasa entonces convierte ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico activa la proteinquinasa A. Esta proteinquinasa A es la que fosforila las perilipinas y además fosforila una lipasa que tradicionalmente se ha conocido como lipasa sensible a hormonas. Ahorita vamos a ver cuál es la función de esa lipasa. Pero lo más importante es que activa las perilipinas. Se fosforila la perilipina por esta proteinquinasa y cuando la perilipina se fosforila, se establece un cambio conformacional en la molécula. Se fosforila en varios sitios, en varias serinas. Se fosforila en varios sitios. Eso le induce un cambio conformacional y eso tiene dos consecuencias. Por una parte,
destapa zonas de la superficie para que puedan acceder las lipasas. Y por otra parte, se libera una proteína que se llama CGI58. Eso es un coactivador. La CGI58 que se libera de las perilipinas en condiciones basales está unida a las perilipinas. Es una proteína de unos 340 aminoácidos, o sea, de tamaño mediano, que está unida a las perilipinas en estado basal. Cuando ocurre la estimulación por la fosforilación, la perilipina cambia, hace un cambio conformacional, libera este coactivador y este coactivador lo que hace es activar la triglicérido lipasa, que es la primera lipasa que se activa. Triglicérido lipasa. La triglicérido lipasa es activada por esta proteína. Ese es el primer paso y es el paso que controla lo que sigue. La triglicérido lipasa, como nosotros sabemos, pues un glicerol tiene 3 ácidos grasos, 3 ácidos grasos. La triglicérido lipasa hidroliza el primer ácido graso, solamente el primer ácido graso, y se inicia el proceso. Queda un diacilglicerol. Ese diacilglicerol es el sustrato para la lipasa hormonosensible. Lo que tradicionalmente se ha considerado como la lipasa hormonosensible es realmente una diacilglicerol lipasa. Esa lipasa hormonosensible también fue fosforilada por la proteinquinasa A. Una vez que esa lipasa se fosforila, se activa y se asienta, pues se pega de la gota lipídica y empieza a hidrolizar los diacilgliceroles. Su actividad principal es diacilglicerol lipasa. Entonces libera el segundo ácido graso. Esa es la función de esa lipasa, liberar el segundo ácido graso. Entonces queda el último, un monoacilglicerol. Tenemos otra enzima que está unida a los lípidos, a la gota de lípidos, que se encarga de liberar el tercer ácido graso. Se llama monoacilglicerol lipasa. O sea, en resumen, para hidrolizar un triglicérido se necesitan 3 lipasas. No es como se pensaba hasta hace unos años que una sola lipasa hacía las 3 actividades enzimáticas. No, se necesitan 3 lipasas. Triglicérido lipasa, lipasa hormonosensible, que es una diacilglicerol lipasa, y se necesita una monoacilglicerol lipasa. Se necesitan las 3 lipasas. Una vez que los ácidos grasos se hidrolizan, entonces pasan a la sangre y se incorporan en la albúmina. No circulan como ácidos grasos sueltos, pues se llaman ácidos grasos libres. Pero ese término es confuso porque los ácidos grasos nunca van libres, van unidos a la albúmina. Cada molécula de albúmina puede transportar varios ácidos grasos, hasta 4 ácidos grasos en esta proteína. O sea que no son ácidos grasos libres. ¿Por qué no son ácidos grasos libres? Porque los ácidos grasos pueden actuar como detergentes. Entonces, no pueden circular por la sangre como ácidos grasos libres. Inclusive pueden producir arritmias cardíacas, etc. Por eso, realmente circulan ácidos grasos unidos a la albúmina, y eso es lo que se conoce como ácidos grasos libres. Después de una lipólisis, después de que se activa la lipólisis,
se incrementa la cantidad de ácidos grasos libres, pero repito, pues no son libres, no son sueltos, están unidos a la albúmina. Esa albúmina los transporta hacia las células, cada célula capta lo que requiera a partir de la albúmina y a partir de ese ácido graso que se internaliza pues en una célula es que se inicia la beta-oxidación, que es el proceso final que tiene que ver con la obtención de energía de ese combustible. El glicerol circula por la sangre, es captado por el hígado tiene una enzima que se llama glicerol-quinasa que no está presente en el tejido adiposo. La glicerol-quinasa fosforila el glicerol, lo transforma en glicerol fosfato, después se convierte en dihidroxiacetona-fosfato y se mete en la vía glicolítica. O sea que el glicerol eventualmente puede servir de combustible o eventualmente puede servir como sustrato gluconeogénico, el glicerol. Pero los ácidos grasos se internalizan en cada célula y son transportados pues a través de membrana por transportadores de ácido graso, entran a la célula, entran al citoplasma y se inicia el proceso de beta-oxidación. La insulina es la hormona contrarreguladora cuando se aumentan los niveles de insulina porque aumenta la ingesta de combustibles. La insulina lo que promueve es una proteína fosfatasa. Pues esa proteína fosfatasa retira el fosfato, los fosfatos, porque son varios, los fosfatos que tienen la perilipina cambia su conformación y vuelve y se cierra sobre la gota de lípidos para evitar que las lipasas accedan a la gota de lípidos y llegamos otra vez al estado basal. Lo mismo, la lipasa hormonosensible se defosforila y de esa manera se inactiva y queda inactiva en el citoplasma, esperando otra activación futura. O sea que tenemos un balance permanente entre las hormonas catabólicas y la insulina, y eso va a depender del estado particular de cada persona, dependiendo de la ingesta o no ingesta de combustibles y de la actividad que se esté realizando en ese momento. Eso es la lipólisis y eso lo estamos haciendo periódicamente, como les digo, depende pues de la situación particular. Eso se está activando o desactivando dependiendo de las necesidades. Una vez que los ácidos grasos entran a una célula, se activa el proceso de beta-oxidación, que es el verdadero proceso que permite obtener energía en forma de ATP a partir de la oxidación de ese ácido graso. Pero antes de la beta-oxidación tenemos que considerar dos cosas que se tienen que suceder antes de. La primera cosa es que el ácido graso tiene que activarse. Esa activación ocurre como una etapa previa antes de la beta-oxidación. O sea, el ácido graso tiene que activarse. Después de activarse, tiene que pasar la membrana mitocondrial interna. Y para hacer eso necesita un transporte especializado que vamos a revisar. Porque la beta-oxidación sucede dentro de las mitocondrias. Recuerden que hace 8 días revisamos la lipogénesis, o sea, la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se ubica en el citoplasma, en el citosol. En cambio, la degradación de ácidos grasos, o sea, la beta-oxidación, ocurre en la matriz mitocondrial. Esa separación de esos dos procesos es muy importante porque eso permite una regulación controlada de los dos procesos. Si los dos procesos ocuparan el mismo espacio en la célula,
se podían presentar unos ciclos que se llaman ciclos fútiles o ciclos inútiles, entre comillas. Los ciclos fútiles es cuando se presenta simultáneamente un proceso hacia arriba y un proceso hacia abajo. Para evitar esos ciclos fútiles, entonces la célula separa la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma, el catabolismo de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. Por eso es que los ácidos grasos hay que entrarlos a la matriz mitocondrial. Entonces vamos a revisar primero, antes de la beta oxidación, vamos a revisar esos dos primeros procesos. Activación del ácido graso, activación. Y segundo, transporte a partir de la membrana mitocondrial interna. Eso hay que hacerlo primero antes de la beta oxidación. ¿En qué consiste la activación? Un ácido graso, pues como ya hemos revisado muchas veces, tiene un extremo carboxilo y tiene una cola hidrocarbonada larga de longitud variable. La activación consiste en que el ácido graso se une a la coenzima A. La coenzima A, que ya la hemos revisado en otro contexto, la coenzima A tiene que unirse al ácido graso y eso se llama activación del ácido graso. Para unirse la coenzima A con el ácido graso se requiere una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. La acil-CoA sintetasa está ubicada en la parte interna de la membrana mitocondrial externa. O sea, si esta es la membrana mitocondrial externa y aquí tenemos la membrana mitocondrial interna, este es el espacio intermembranoso, este es el citoplasma. En esta parte de la membrana mitocondrial externa está ubicada la acil-CoA sintetasa. Los ácidos grasos pueden entrar fácilmente al espacio intermembranoso, eso ya lo revisamos alguna vez. La membrana mitocondrial externa tiene poros, tiene unas porinas, que son unas proteínas que abren unos canales a través de la membrana mitocondrial externa, por donde pueden pasar hasta péptidos. Eso quiere decir que los ácidos grasos que están ubicados en el citosol, en el citoplasma, pueden atravesar fácilmente la membrana mitocondrial externa y pueden llegar hasta acá, hasta el espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso se encuentran con esta enzima que está pegada de la membrana mitocondrial externa, pero en su lado interno, así como aparece aquí. Y esta acil-CoA sintetasa es la que se encarga de activar los ácidos grasos. O sea que una vez que los ácidos grasos están activos, quedan ubicados en el espacio intermembranoso. Entonces, ¿en qué consiste la activación? La activación es un proceso energético que tiene un costo energético muy alto. ¿Por qué? Porque la idea es coger la coenzima A y unirla con el ácido graso. Aquí se pega la coenzima A. Alguna vez estuvimos revisando que la coenzima A tiene un grupo sulfidrilo en la punta, tiene un grupo sulfidrilo que es a través de ese grupo sulfidrilo que la coenzima A interactúa con otras sustancias. ¿Por qué menciono lo del grupo sulfidrilo? Porque esta unión que hay entre este azufre y este grupo carbonilo es un enlace de alta energía. O sea que cada que la coenzima A esté unida a otra molécula, esa unión es un enlace de alta energía.
siempre que la coenzima A está transportando una sustancia, el enlace que se establece es un enlace de alta energía. Entonces, para formar este enlace de alta energía entre este grupo sulfidrilo de la coenzima A y el ácido graso, para formar este enlace se necesita ATP. Aquí se requiere una molécula de ATP. Y una de las características más interesantes de esta reacción es que el ATP se convierte en AMP y se libera pirofosfato. Recuerden que un pirofosfato son dos fosfatos unidos. O sea que para activar el ácido graso hay que gastar dos fosfatos de alta energía, porque se libera pirofosfato. Después, este pirofosfato se descompone en dos fosfatos individuales. Una pirofosfatasa libera esos dos fosfatos que se convierten en dos fosfatos individuales. Entonces, esta es una de las poquitas reacciones donde el ATP se convierte directamente en AMP. Cuando eso ocurre, es que la célula necesita invertir un gran aporte de energía química para impulsar el proceso. O sea, este proceso de activación de ácidos grasos es costoso, es muy costoso en términos energéticos, porque se consumen dos fosfatos de alta energía, dos enlaces de alta energía. Cuando se hacen la cuenta final de cuántos ATP se obtienen a partir de una oxidación de un ácido graso, hay que descontar estos dos enlaces fosfato de alta energía. O sea, cuando hagamos la cuenta final, hay que descontarle estos dos enlaces que son los que se utilizan para iniciar el proceso. Entonces ya tenemos este compuesto que se llama acil-CoA. Acil-CoA. O sea, un ácido graso activado. Estos compuestos no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Recuerden lo que les dije ahorita, estamos ubicados en el espacio intermembranoso. Esta activación ocurre en el espacio intermembranoso. Ahorita les pinté ahí que la acil-CoA sintetasa hace parte de la membrana mitocondrial externa, pero hacia el lado interno. O sea que estas sustancias se están generando en el espacio intermembranoso. Hay que pasarlas a la matriz mitocondrial, porque la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial. Pero, como ya revisamos alguna vez, la membrana mitocondrial interna es la membrana más impermeable que tenemos en la célula. Estos ácidos grasos de cadena larga, que la mayoría son ácidos grasos de cadena larga, o sea, 16 o más carbonos, estos ácidos grasos de cadena larga, unidos a la coenzima A, no pueden atravesar libremente la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es una membrana muy apretada, digámoslo así, de una manera un poquito trivial. Es una membrana muy apretada, tiene un lípido que se llama cardiolipina, que es la que le da esa consistencia tan apretada a la membrana. Fuera de eso es una membrana rica en proteínas, es la membrana celular que más rica en proteínas tenemos. O sea, la relación proteína-lípido es muy alta, y eso hace que los ácidos grasos no puedan pasar la membrana mitocondrial interna. Solamente ácidos grasos de cadena corta y de cadena media pueden pasar sin transporte a través de la membrana mitocondrial interna. Pero la mayoría de los ácidos grasos que se van a someter a beta-oxidación son ácidos grasos de cadena larga.
Entonces, esos ácidos grasos necesitan un transporte particular que los ingrese a la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a revisar en qué consiste esa segunda parte, que sería el transporte de los ácidos grasos activados a la matriz mitocondrial. Para ejecutar ese transporte se necesita una sustancia. ¿Qué es esta sustancia? Se las voy a escribir aquí porque es una sustancia muy interesante. Esta sustancia que tiene esta forma, que tiene esta fórmula, perdón. Esta sustancia se llama esta sustancia que viene del ácido butírico. Este es el ácido butírico, trimetilamino butirato. Butirato, pues si le quitamos esa sustancia que se utiliza para entrar los ácidos grasos a la mitocondria se llama carnitina. Esta sustancia es la carnitina. Esta sustancia no es esencial, pues en el término esencial que hemos considerado aquí, o sea, nosotros sintetizamos la carnitina a partir de lisina y metionina, principalmente en el hígado y en los riñones. Sintetizamos la carnitina a partir de lisina y metionina. O sea que no es una sustancia esencial y no la tenemos que incorporar en la dieta, nosotros la sintetizamos. Esta sustancia es la que se utiliza para ingresar los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Cuando nosotros pegamos, esta sustancia puede contener una coenzima aquí, o puede contener un ácido graso, Aquí pegamos el ácido graso, pegamos un ácido graso. Cuando está unido un ácido graso, aquí hablamos de acilcarnitina. Acilcarnitina. Entonces, ¿cómo ocurre la entrada de los ácidos grasos activados al interior de la matriz? Entonces, estamos aquí en el espacio intermembranoso. Espacio intermembranoso. Aquí está la membrana mitocondrial externa, aquí está la matriz. Aquí está acil-CoA. Esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la membrana mitocondrial externa. Esta es la matriz. Tenemos que pasar este acil-CoA a la matriz. Entonces, ¿cómo se hace? En la membrana mitocondrial externa, en esta parte, la parte interna de la membrana mitocondrial externa, existió una enzima que se llama acilcarnitina transferasa 1. La acilcarnitina transferasa 1 coge el acil-CoA más carnitina y produce acilcarnitina más coenzima libre. Entonces se produce acilcarnitina. Por eso se llama así, acilcarnitina transferasa 1.
Una vez que se forma la acilcarnitina, en la membrana mitocondrial interna existe un sistema de transporte, un traslocador, que entra a la acilcarnitina, mete la acilcarnitina a la matriz mitocondrial y saca carnitina libre. O sea, es un traslocador. Mete una sustancia, saca otra sustancia. Cuando la acilcarnitina está en la matriz mitocondrial, acilcarnitina, entonces en la membrana mitocondrial interna, hacia este lado, existe otra enzima que se llama acilcarnitina transferasa 2. La acilcarnitina transferasa 2 hace lo opuesto a la que mencionamos hace un rato. Entonces, esta enzima coge acilcarnitina y elimina, quita la carnitina y la transforma. O sea, acilcarnitina más coenzima A y produce acil-CoA más carnitina libre. Por eso se llama acilcarnitina transferasa. Hace lo mismo que esta, pero al revés. Transfiere el ácido graso a una coenzima A y se libera la carnitina. Entonces, esta carnitina es la que va a salir por este traslocador para repetir el ciclo. O sea que permanentemente estamos entrando ácidos grasos unidos a la carnitina en forma de acilcarnitina. Y en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, esa acilcarnitina se libera de la carnitina y el ácido graso se transfiere a la coenzima A. Esa es la forma en que el acil-CoA que estaba en el espacio intermembranoso pasa a la matriz mitocondrial. ¿Por qué hay que hacer esa vuelta ahí con ese transportador? Pues lo que se busca es que las concentraciones de acil-CoA intramitocondriales se mantengan independientes de las concentraciones de acil-CoA citoplasmáticas. Por eso hay que dar esa vuelta. Entonces, en resumen, a partir de esa activación del ácido graso en primer lugar y a partir de ese transporte del ácido graso al interior de la matriz, ya tenemos el ácido graso activado, lo tenemos en el interior de la mitocondria, específicamente en el interior de la matriz mitocondrial, que es donde va a ocurrir la beta oxidación. Aquí sigue pues CH2, 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 etc. Voy a limitarme a esta parte. Este es el acil-CoA, o sea, el ácido graso activado, que ya está en el interior de la matriz mitocondrial. O sea que ya se puede empezar la beta oxidación. La beta oxidación, ¿por qué se llama beta oxidación? Recuerden que en una nomenclatura antigua que todavía se usa, después del carboxilo o el carbonilo, en este caso, después de este carbonilo, el primer carbono se llamaba alfa, carbono alfa. El segundo carbono se llamaba beta, el tercero se llamaba gamma, etc. Esa es una nomenclatura que se usó hace mucho tiempo, pero que todavía se usa en algunos contextos. Por ejemplo, aquí se llama beta oxidación porque mucha parte del proceso que voy a mencionar ocurre en este carbono, en el carbono beta. La idea es llegar a un punto
en que partamos estos dos carbonos, partamos estos dos carbonos que se van a liberar como acetil-CoA, se van a liberar como acetil-CoA, así se van a liberar. O sea, vamos a repetir 4 etapas. En este punto vamos a repetir 4 etapas que al final van a dar este compuesto, acetil-CoA. Y ese acetil-CoA se va a liberar cada que se repiten las 4 etapas. O sea que si tenemos un ácido graso de cadena larga, tenemos que replicar esas 4 etapas todas las veces que sea necesario para liberar acetil-CoA. O sea que cada que aplicamos las 4 etapas que voy a mencionar, vamos a recortar 2 carbonos en el ácido graso que van a salir como acetil-CoA. Entonces voy a mencionar cuáles son esas 4 etapas que se repiten secuencialmente hasta convertir todo el ácido graso en acetil-CoA. Primero me voy a referir a ácidos grasos de cadena larga, saturados, o sea, solamente enlace sigma, enlace simple, carbono-carbono. Saturados y de número par de carbonos, pues esos son la mayoría. La mayoría de nuestros ácidos grasos son ácidos grasos de cadena par, de número par de carbonos y saturados. Hay 2 casos particulares que voy a mencionar al final, que son ácidos grasos insaturados o ácidos grasos de número impar de carbonos, que son una minoría. Entonces, primero me voy a referir a ácidos grasos saturados, o sea, solamente con enlace sigma, carbono-carbono, sin enlaces dobles y de número par. Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas? Las 4 etapas son exactamente las etapas contrarias a las 4 etapas que revisamos hace 8 días cuando hablamos de lipogénesis, o sea, de síntesis de ácidos grasos. Estas 4 etapas son parecidas a estas 4 etapas, pero con una diferencia. 4 etapas. Primera, deshidrogenación. Hidratación. Segunda, deshidrogenación. Y por último, ruptura. Esas son las 4 etapas. Primera, deshidrogenación, hidratación. Segunda, deshidrogenación, ruptura. Primera etapa, una deshidrogenasa. Se necesitan pues varias enzimas para completar el ciclo. Una primera deshidrogenasa. Esa primera deshidrogenasa que actúa es una deshidrogenasa dependiente de FAD. O sea que en esta primera deshidrogenación se requiere FAD, es una flavoenzima dependiente de FAD y produce FADH2. O sea, es una flavoenzima dependiente de FAD. Esa primera deshidrogenación consiste en eliminar estos 2 hidrógenos, vienen de acá. Este hidrógeno y este hidrógeno son eliminados en esa primera deshidrogenación. Entonces se forma este compuesto,
se forma un doble enlace carbono-carbono y el resto de la molécula pues sigue igual. El resto de la molécula sigue igual. Esta es la primera deshidrogenación. Se mete un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Esos dos hidrógenos son transferidos a un FAD que se convierte en FADH2. Como estamos dentro de la matriz mitocondrial, ese FADH2 puede entrar a la cadena respiratoria a través del complejo 2 de la cadena respiratoria. Es muy importante mencionar lo siguiente. Esa primera deshidrogenasa forma un enlace doble en posición trans. Fíjense que estamos en posición trans. Recuerden lo que hablamos alguna vez. Cuando tenemos un enlace doble carbono-carbono, se puede presentar una isomería que se llama isomería cis-trans. Esto es un isómero cis y esto es un isómero trans. Isomería cis-trans. Esta deshidrogenasa elimina dos hidrógenos, mete un doble enlace, pero siempre en configuración trans. O sea que se forma es un isómero trans. Después viene una hidratasa. La hidratasa va a eliminar este doble enlace porque va a meter dos átomos de hidrógeno. Entonces mete aquí un átomo de hidrógeno, un OH, perdón, mete un OH aquí y mete un hidrógeno aquí. El resto de la molécula sigue igual. Estos son los dos hidrógenos que se metieron aquí. Se metió este OH, es una hidratasa, o sea que coge la molécula de agua y la parte en dos, OH y H. Entonces mete aquí un OH y mete aquí el otro hidrógeno. Cuando hace eso, entonces desaparece el doble enlace y el resto de la molécula sigue igual. Aquí metimos los dos aquí metimos un hidrógeno por una parte que se metió aquí en este carbono alfa, por eso cambió a CH2, y el OH se metió en este carbono beta. Eso es lo que hace la hidratasa. La hidratasa mete parte de la molécula de agua y mete el OH en el carbono beta y el hidrógeno en el carbono alfa. Y el doble enlace, pues claro, desaparece. Después viene la segunda deshidrogenación. La segunda deshidrogenación consiste en eliminar estos dos hidrógenos, este y este. Se eliminan esos dos hidrógenos. La segunda deshidrogenasa es dependiente de NAD, o sea que en este paso se requiere una molécula de NAD que se convierte en NADH más H. Esta segunda deshidrogenasa es dependiente de NAD. Sucede lo mismo que mencioné con la primera deshidrogenación. Este NADH, como estamos en matriz mitocondrial, este NADH puede pasar a la cadena respiratoria y activar la cadena respiratoria. Y aquí lo que se forma es un doble enlace carbono-oxígeno. Un doble enlace carbono-oxígeno. Y el resto de la molécula sigue igual.
El resto de la molécula sigue igual. Llevamos 3 pasos. El último paso se llama una ruptura tiolítica. La enzima que hace el último paso es una tiolasa. La tiolasa se llama tiolasa porque utiliza una molécula adicional de coenzima A. Ya les dije hace un rato que la coenzima A termina en un grupo SH, que es un grupo tiol. Por eso se llama tiolasa, porque la enzima hace lo siguiente. Corta en este punto. Cuando corta en este punto, se libera esta molécula, que es una molécula de acetil-CoA. O sea, la estequiometría implica pues agregar este otro hidrógeno. Se libera una molécula de acetil-CoA, se corta en este punto. Es una tiolasa. Y la unión es un enlace de alta energía a través de un grupo sulfidrilo de una coenzima A que se metió ahí. O sea que necesita una coenzima A para meterla en este punto cuando se liberó este acetil-CoA. Entonces se mete una coenzima A, se llama tiolasa, repito, porque la conexión, el enlace se hace a través de un grupo tiol de la coenzima A. Por eso se llama tiolasa. Ahí terminan las cuatro etapas. Las 4 etapas. Ocurre una ruptura tiolítica y se libera la primera molécula de acetil-CoA. Como estamos en la matriz mitocondrial, este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se oxida a través del ciclo de Krebs, se liberan las coenzimas respectivas, se activa la cadena respiratoria y al final se activa pues la fosforilación oxidativa. Y el ácido graso que queda es un ácido graso recortado en 2 carbonos. Y una vez que está recortado en 2 carbonos, se repite de nuevo el proceso. Se repiten las 4 etapas. Entonces, cada que repetimos las 4 etapas, estamos generando una molécula de acetil-CoA, pero también estamos generando una molécula de FADH2 y una molécula de NADH, cada que se repite el proceso. Eso quiere decir que por cada repetición no solamente obtenemos la coenzima A, sino que obtenemos 2 coenzimas adicionales que también van a contribuir a el rendimiento energético. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos, por ejemplo, el ácido palmítico, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Si vamos a coger el ácido palmítico que tiene 16 carbonos y lo vamos a someter a una beta oxidación, entonces tenemos que repetir el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Ácido palmítico de 16 carbonos. Repetimos el proceso 7 veces. Liberamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acetil-CoA. Y repetimos el proceso 7 veces. O sea que liberamos 7 NADH y liberamos 7 FADH2.
Estamos hablando de un ácido palmítico de 6 carbonos. Cada molécula de acetil-CoA, como revisamos alguna vez, produce, pues una vez que se oxida en el ciclo de Krebs, que se liberan las coenzimas respectivas que activan la cadena respiratoria, después la fosforilación oxidativa. Cada molécula de acetil-CoA que se oxida en el ciclo de Krebs le provee a la célula 10 moléculas de ATP. Cada molécula de NADH que ingresa a la cadena respiratoria activa la fosforilación oxidativa, le provee a la célula 1.5 moléculas de ATP, de FADH2. Y cada molécula de NADH que ingresa a la cadena respiratoria le provee a la célula 2.5 moléculas de NADH. O sea que este es el rendimiento. El rendimiento total son 10 por 8, nos daría 80 moléculas de ATP por la oxidación de este acetil-CoA, de estas 8 acetil-CoA. Si nosotros multiplicamos 2,5 por 7, 7 por 5, 35 van 3, 7 por 2, 14, 3, 17,5. Y si multiplicamos 1,5 por 7, 5 por 7, 35, 3, 5 por 10,5. O sea que 5, 8. La oxidación de una molécula de ácido palmítico, la beta oxidación le reporta a la célula 108 moléculas de ATP. Si a esto le restamos los 2 ATP que se gastaron en la activación, eso nos da 106 moléculas de ATP. Ese es el rendimiento neto de un ácido graso de 16 carbonos totalmente saturado. 106 moléculas de ATP. Si nosotros comparamos eso con el rendimiento de una molécula de glucosa solamente provee 30 moléculas de ATP. 30 o 32 moléculas de ATP. O sea, hay una diferencia muy grande entre los dos combustibles por lo que les mencioné hace un rato. Porque los ácidos grasos son moléculas mucho más reducidas, son formas de carbono mucho más reducidas que las moléculas de glucosa, porque en la molécula de glucosa por cada carbono hay un oxígeno y eso le quita el poder reductor. En cambio, en una molécula de ácido graso no hay sino 2 oxígenos y todos los demás carbonos están hidrogenados. Por eso es que el potencial reductor de una molécula de ácido graso es tan grande. Esta es la primera oxidación. Ácidos grasos de cadena par saturados. Pero se pueden presentar 2 variantes, que son variantes que son variantes menores, pero que se presentan. La primera variante, ácidos grasos insaturados. Cuando un ácido graso insaturado se somete a beta oxidación, se repiten los mismos procesos. Hay que activar el ácido graso, hay que pasarlo a través del sistema de carnitina, hay que meterlo a la matriz y en la matriz se empiezan a dar estas 4 etapas. Entonces se empieza a repetir la beta oxidación hasta que se llega al doble enlace. ¿Qué pasa cuando el doble enlace? Cuando se llega al doble enlace. Que el doble enlace, como todo el mundo sabe, los ácidos grasos naturales
presentan, presentan estereoisomería y cis. Entonces, se presenta esta isomería cis, porque eso es lo normal, pues cuando hay dobles enlaces, cis. ¿Cuál es el problema? Que la hidratasa que produce la hidratación no reconoce isómeros cis, solamente reconoce isómeros trans. Entonces se necesita una isomerasa adicional que se llama isomería cis trans, o sea, es una isomerasa cis trans que lo que hace es convertir este isómero en trans para que la hidratasa pueda continuar. Y de ahí en adelante se continúa igual. ¿Cuál es la implicación energética? Que como no se tuvo que hacer la primera deshidrogenación, entonces no se produce la primera molécula de FADH2. Eso hay que tener en cuenta cuando se hagan los cálculos finales, porque como no se tuvo que hacer la primera deshidrogenación porque ya estaba hecha por el doble enlace, ese primer FADH2 no se produce. Entonces, eso hay que descontarlo cuando se haga el análisis pues, del rendimiento económico, del rendimiento energético. Esa es la primera variante. Ácidos grasos de cadena, o sea, cuando presenten insaturaciones. La segunda variante, ácidos grasos de número impar de carbonos. Los ácidos grasos de número impar son una minoría, pero se presentan y se someten a beta-oxidación. La beta-oxidación de un ácido graso de número impar procede exactamente igual hasta que se llega a este punto. Cuando se llega a este punto, Cuando se llega a este punto, o sea, se recortan de a dos, cada vez una acetil-CoA, se llega a este punto. Aquí no continúa la beta-oxidación, sino que para la beta-oxidación. Y queda un fragmento de 3 carbonos, que es este fragmento de 3 carbonos. 1, 2, 3, de 3 carbonos. Queda este fragmento de 3 carbonos, que se llama propionil-CoA. El propionil-CoA, que se libera cuando se está oxidando un ácido graso de número impar, el propionil-CoA no se somete pues a beta-oxidación para partir de estos dos, no. Sufre una transformación diferente. Primero se carboxila. Una carboxilasa que es dependiente de biotina, todas las carboxilasas son dependientes de biotina. Una carboxilasa mete un CO2 en la molécula. Entonces una molécula de 3 carbonos. Se forma una molécula de 4 carbonos que se llama metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA. Es una molécula de 4 carbonos y eso lo hace una propionil coenzima carboxilasa. Recuerden que las carboxilasas consisten en meter moléculas de CO2 dentro del esqueleto hidrocarbonado, meter una molécula de CO2. Entonces queda metilmalonil-CoA. El metilmalonil-CoA tiene 4 carbonos, estos 3 más este. Y después una enzima que se llama metilmalonil mutasa. La metilmalonil mutasa convierte el metilmalonil en succinil-CoA. Succinil-CoA.
Y este succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs, o sea que esto puede continuar con el ciclo de Krebs. Puede meterse al ciclo de Krebs y continuar la oxidación. O sea que este propionil-CoA termina es convertido en succinil-CoA que se mete al ciclo de Krebs. Aquí hay que mencionar una cosa muy importante. Esta enzima, metilmalonilmutasa. Solo tenemos dos enzimas, la especie humana. Solo tenemos dos enzimas que utilizan vitamina B12. La metionina sintasa, que participa pues en el metabolismo de aminoácidos azufrados, y esta enzima, metilmalonilmutasa. La característica más sorprendente de esta enzima es que para catalizar esta transformación necesita vitamina B12, o sea, cobalamina. Solamente esta enzima y la metionina sintasa son las dos únicas enzimas que necesitan vitamina B12. Y todo el mundo se acuerda que la deficiencia de vitamina B12 produce anemia perniciosa. O sea, una anemia que cursa con una megaloblastosis secundaria y con una desmielinización progresiva de ciertos cordones medulares principalmente, pero también se puede producir una neuropatía periférica. Esa desmielinización progresiva responde a muchas causas, pero una de las causas que se ha postulado es esta. Si la metilmalonilmutasa no está funcionando por falta de B12, se acumula metilmalonil-CoA. ¿Cuál es la importancia del asunto? Que este compuesto propionil-CoA no solamente viene de los ácidos grasos de número impar, sino que durante el metabolismo de ciertos aminoácidos también se produce propionil-CoA. O sea que este paso es un paso importante, cuantitativamente importante, cuando la célula está haciendo metabolismo de aminoácidos. No solamente viene de los ácidos grasos de cadena impar. ¿Eso qué quiere decir? Que si se acumula metilmalonil-CoA, se ha postulado que el aumento de esta molécula metilmalonil-CoA puede interferir con la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, en las células de Schwann, que son las que están recambiando la mielina. Por eso, una de las razones de que en una anemia perniciosa se presente una desmielinización en parches, que así se llama, se postula como un posible mecanismo esta reacción. No hay conversión de metilmalonil en succinil-CoA, se acumula metilmalonil-CoA y eso repercute en la síntesis de mielina. Esos son ácidos grasos de número impar de carbonos. Ácidos grasos de número impar de carbonos. Entonces ahí tenemos considerados los tres posibles eventos: ácidos grasos de número par saturados, ácidos grasos de número impar y ácidos grasos insaturados. Esa es la beta oxidación de ácidos grasos. Y el propósito, como he dicho varias veces, es obtener energía en forma de ATP a través del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Nosotros podemos metabolizar ácidos grasos que son de origen dietario, que son ácidos grasos de cadena ramificada.
un ácido graso de cadena ramificada muy común. Bueno, muy común, depende de la dieta. Muy común, depende de la dieta. Eso es un ácido graso que se deriva de la clorofila. Cuando nosotros consumimos sustancias con clorofila, el metabolismo de la clorofila produce un ácido que se llama ácido fitánico. El ácido fitánico, entonces eso depende de la dieta, depende de la dieta de cada persona. Los productos lácteos tienen ácido fitánico pues por la ingesta de pasto, pues a partir de las vacas o de los que producen leche. Nosotros consumimos derivados de clorofila, la clorofila se convierte en ácido fitánico. El ácido fitánico es un ácido metilado, tiene un grupo metilo en el carbono 3, o sea, en posición en el carbono beta, tiene un grupo metilo. Para poder transformar el ácido fitánico, pues, y hacerle beta oxidación, hay que eliminar ese carbono y ese carbono se elimina en los peroxisomas. En los peroxisomas podemos eliminar ese carbono que sale como CO2. Cuando se elimina ese carbono como CO2, queda un ácido que se llama ácido pristánico. El ácido pristánico ya se somete a beta oxidación común y corriente. O sea que nosotros podemos utilizar esos ácidos grasos de la dieta y los podemos someter a beta oxidación, pero primero hay que hacerles una alfa oxidación. Se llama alfa oxidación porque solamente se libera una molécula de CO2 y eso se hace en los peroxisomas. La deficiencia de ese metabolismo de ácido fitánico produce una enfermedad que llama enfermedad de Refsum. Enfermedad de Refsum. Yo no sé qué tan común será eso, Natalia. ¿Usted es la que sabe eso? No sé si eso será muy común. Nosotros tenemos en nuestro medio, realmente es una de las enfermedades más comunes entre los errores innatos del metabolismo. Y tenemos de esa enfermedad, ¿sí? Sí, nosotros tenemos pacientes, los tenemos ahí en el Hospital San Vicente. Ah, sí. Ya, yo no estaba enterado de esa parte. Enfermedad de Refsum. Eso es porque no hay un metabolismo adecuado del ácido fitánico. Esa enfermedad produce varias cosas muy malucas. Produce neuropatía periférica, produce ataxia, produce una atrofia de la retina que llama retinitis pigmentosa, etcétera. O sea, es una enfermedad complicada. Una característica de esa enfermedad es que los niños pequeños son extremadamente obesos. Ajá, esa es otra de las complicaciones, sí. Y sufren esteatosis hepática y otras complicaciones, sí, correcto. Enfermedad de Refsum. Bueno, con esto yo termino esta parte de la beta oxidación. Ya con eso termino, Natalia. ¿Listo, profe? No sé por qué no me está funcionando la... Ahora sí. La cámara. Ah, ya. Listo. Bueno, Listo, Natalia, profe, yo con eso ya termino la parte de la beta oxidación. voy a parar entonces la